Levantar una caja, empujar un carrito, la verdad parecen tareas de lo más sencillas, ¿no? Pero ¿qué creen? El manejo manual de cargas es de hecho uno de los riesgos más grandes y silenciosos en el mundo laboral. Y no se trata solo de tener fuerza. Hoy vamos a meternos a fondo en la complejidad que hay detrás de este esfuerzo de todos los días, el impacto real que tiene en la salud y lo más importante, cómo podemos gestionarlo de una forma inteligente. A ver, lo primero que a uno le viene a la mente es, bueno, esto es para la gente fuerte y ya. ¿Pero de verdad es así de simple? La respuesta es un no, pero un no rotundo. Piénsenlo más como una ecuación bien compleja, donde entra el peso, sí, pero también la postura, la frecuencia con la que se hace, el entorno. Creer que la pura fuerza bruta lo resuelve todo es de hecho el primer error. Y vaya que sale caro. Y para que nos demos una idea de la magnitud del problema, los datos no mienten. Échenle un ojo a estas cifras de enfermedades de trabajo en México para 2024. Estamos hablando de más de 2.500 casos de problemas de espalda en hombres, casi todos ligados a levantar cosas. Y en mujeres, más de 1.100 lesiones de hombro, muchas por esos movimientos repetitivos. Ojo, no son solo estadísticas frías, son historias de personas con dolor, con ausentismo. Es un problemón. Y claro, todo este impacto tiene un costo, uno que no siempre se ve de inmediato. No estamos hablando de un accidente espectacular, sino de un desgaste que va poco a poco, lento pero seguro, y que la ciencia le ha puesto un nombre: trastornos musculoesqueléticos. ¿Y qué es exactamente un trastorno musculoesquelético? ¿O TEME? Bueno, no es una lesión que pasa de un día para otro. Imaginen que es como una gotita de agua que cae sobre una piedra, una y otra vez. Son microlesiones, chiquititas, que se van acumulando en los músculos, en los tendones, en los huesos. Es un daño silencioso que, con el tiempo, ¡pum!, se convierte en una lesión crónica y muy dolorosa. Ahora bien, para poder enfrentar este problema de forma efectiva, es súper importante que todos hablemos el mismo idioma. Afortunadamente, no tenemos que inventar nada. Las regulaciones oficiales ya nos dan un lenguaje común para entender exactamente qué es y qué no es el manejo manual de cargas. Oficialmente, la norma mexicana lo define así de claro. Manejo manual de cargas, o MMC para los cuates, es cualquier actividad que requiera que uno o varios trabajadores usen su fuerza física para mover algo. Pero la clave, de verdad, está en lo amplio que es esa definición, porque va mucho más allá de nomás levantar un objeto pesado. Vamos a desglosarlo un poquito. Claro, incluye lo más obvio, como levantar y bajar cosas, pero también considera acciones como empujar un carrito, jalar una tarima o incluso tan solo caminar de un lado a otro cargando una caja. Cada una de estas acciones pone una tensión específica en el cuerpo y por lo tanto es un riesgo que se tiene que gestionar. Y aquí viene uno de los datos más reveladores de toda la normativa. ¿A partir de qué peso ya se considera que hay un riesgo? La respuesta, la verdad, sorprende a muchísimos. 3 kilos. Así como lo oyen, cualquier objeto de 3 kilogramos o más que se manipule manualmente ya obliga a hacer un análisis de riesgo. Es un umbral que parece bajísimo, pero que cambia por completo la forma en que vemos lo que es peligroso. Ok, entonces ya entendimos el problema y su definición oficial. La pregunta del millón ahora es, ¿y qué hacemos al respecto? La solución no es un montón de acciones aisladas y ya, es un ciclo de prevención, uno que es continuo, sistemático y que se basa en 3 fases que son cruciales. El ciclo funciona así, es bastante lógico. Primero, la identificación, que básicamente es abrir bien los ojos y ver dónde está el peligro. Después, la estimación, que es donde medimos qué tan grande es ese peligro. Y finalmente, la fase de control, que es donde actuamos para reducirlo o idealmente eliminarlo. A ver, vamos a revisar cada paso. La primera fase es, literalmente, convertirnos en detectives. Es un análisis visual, de pura observación. A ver, ¿la caja es muy grande? ¿El agarre es incómodo? ¿Hay que girar el torso para moverla? ¿El pasillo es muy angosto? ¿La tarea se repite una y otra vez sin descanso? Se trata de buscar todas esas banderitas rojas que nos gritan que ahí puede haber un problema. Una vez que ya tenemos identificadas esas banderitas rojas, pasamos a la estimación. Aquí es donde, por así decirlo, le medimos la fiebre al problema. Le asignamos un valor al riesgo para saber si es bajo, medio, alto o de plano muy alto. Y esto es vital porque nos ayuda a priorizar. Es como en una sala de emergencias, no se atiende a todos al mismo tiempo. Se atiende primero al más grave. Ya con el diagnóstico en mano, ahora sí, llega el momento de actuar, la fase de control. Pero las soluciones no se aplican nomás porque sí, siguen un orden de efectividad. La mejor opción, la de medalla de oro, siempre es eliminar el riesgo por completo, por ejemplo, automatizando la tarea.
Si eso no se puede, bajamos un escalón a los controles de ingeniería, como usar grúas o patines hidráulicos. Y ya al final, como último recurso, están los controles administrativos, como rotar al personal, que dependen mucho del comportamiento de la gente. Pero bueno, ¿y si la situación es más compleja? ¿Qué pasa cuando una simple estimación visual, un vistazo rápido, no es suficiente para entender el riesgo? Para esos casos, por suerte, existen herramientas de análisis mucho más potentes y detalladas. Miren, hay varias metodologías reconocidas en todo el mundo. No hay que sabérselas de memoria, pero sí es clave entender que hay herramientas específicas para cada tipo de tarea. Por ejemplo, algunas, como la famosa ecuación de NIOSH, son el estándar para analizar levantamientos. Otras, como las tablas de Snook y Ciriello, se especializan en empujes y jalones. Se trata de usar la herramienta correcta para el problema correcto. Y algo súper importante, todo esto que hemos estado platicando no es una sugerencia, no es una buena práctica opcional. En México todo esto está respaldado por un marco legal que es obligatorio para todas las empresas. No hay de otra. La norma clave aquí es la NOM 036. Y fíjense, su propio nombre nos da toda la hoja de ruta. No se trata solo de identificar el problema, sino de analizarlo, de prevenirlo y de controlarlo. Es un enfoque completo, de principio a fin, para garantizar un lugar de trabajo mucho más seguro. Una de las cosas más inteligentes de esta norma es que es flexible. Nos ofrece, digamos, dos caminos para cumplir. Para tareas sencillas, está la vía rápida, una estimación simple que se basa en límites de peso que ya están definidos en unas tablas. Pero si la tarea es más enredada, con posturas raras, giros o mucha repetición, la norma te exige tomar el camino largo, el del análisis profundo, usando una de las metodologías específicas que vimos. Si tuviéramos que resumir todo en una idea, sería esta. La prevención no es una meta a la que llegas y ya, se acabó. No es una casilla que marcas una vez. Es en realidad un ciclo de mejora continua. Siempre hay espacio para optimizar, para reevaluar, para hacerlo mejor. No es un destino, es el camino que se recorre todos los días. Y bueno, para terminar, queda una reflexión en el aire. Después de todo este análisis, la pregunta clave es: ¿de verdad se conocen y se controlan los riesgos por manejo de cargas en los diferentes lugares de trabajo? La respuesta honesta a esa pregunta es, sin duda, el primer paso para lograr un cambio real y que de verdad importe. Muchas gracias por haber explorado este tema con nosotros.